Eduso Podcast, el podcast de la educación social, una creación de Eduso TV. Si tuviésemos que definir la palabra educar, diríamos que educar no es solo enseñar, es acompañar, cuidar, mirar al otro y construir juntos una sociedad más justa. Pero antes de seguir, daros la bienvenida a Eduso Podcast, un podcast colaborativo creado por el equipo de Eduso TV. Soy Fanny y hoy os acompañaré en este nuevo capítulo en el que hablaremos sobre el papel de los educadores sociales en la escuela. Hoy queremos empezar con una idea clara, firme, necesaria. La educación social no compite con el equipo educativo de otros espacios, como los centros de educación formal. Viene a hacer equipo. No quita espacio a otras disciplinas educativas, sino que se centra en construir puentes con ellas. No entra en las aulas para evaluar, sino para acompañar. En los últimos años ha ido creciendo la presencia de educadores y educadoras sociales en centros educativos. Y con esa presencia también han crecido las dudas, las preguntas e incluso, a veces, los debates sobre intrusismo laboral, la necesidad real de esta profesión en las escuelas, etc. ¿Es el educador social o la educadora social un profesor de apoyo? ¿Va a sustituir a la pedagogía terapéutica o al puesto de orientación? ¿Es uno más o es un intruso? Lo entendemos, porque cuando algo nuevo entra en un espacio tan cargado de responsabilidades como un centro educativo, es normal que surjan resistencias. La educación es seria, necesaria, imprescindible, compleja y universal. Quienes llevan años trabajando con vocación y entrega necesitan saber que esa figura llega para quedarse y para sumar, para formar un equipo multidisciplinar efectivo y que mejore la educación de la infancia y de la adolescencia. Y sí, eso es exactamente lo que venimos a hacer: sumar, apoyar, tejer redes, ser una mano más, nunca una sombra ni tampoco una amenaza. Y no se trata solo de sumar personas, se trata de sumar miradas, porque a veces la mirada docente, volcada en los contenidos, en los objetivos curriculares, no alcanza a ver ciertas heridas que no están en el cuaderno, sino en el alma del alumno. Y para ver esas heridas hace falta otra perspectiva. Nuestra misión es intervenir en la realidad educativa aportando una perspectiva socioeducativa. Uno de los principales problemas con los que se encuentra el equipo educativo es, además de una ratio demasiado alta en muchas ocasiones, también el asumir funciones que no les pertenecen. Ahí entramos nosotras, acompañar en los procesos de cambio, de adaptación, mediar entre conflictos y educar en valores importantes para el desarrollo integral del alumnado. Educar no es solo transmitir contenidos. Educar también es sostener, acoger, comprender las historias que llegan a la escuela y que no siempre se dicen con palabras. Esas historias que se manifiestan en la conducta, en el silencio, en el aislamiento. En esos no quiero ir al cole o en esos me duele la tripa cada mañana. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un educador o una educadora social y un PTE? El PTE, profesor técnico de educación especial, tiene una función pedagógica específica. Trabaja con alumnado con necesidades educativas especiales, desde un enfoque curricular. Se centra en el aprendizaje, en adaptar contenidos y en facilitar la inclusión académica. El educador o educadora social, en cambio, entra en el centro educativo con otra mirada. La mirada del entorno, del conflicto, de lo emocional, la mirada de la realidad social que vive ese niño o niña más allá del aula. No entra para enseñar matemáticas, entra para acompañar procesos de vida, para mediar, para prevenir, para observar las grietas invisibles, para escuchar de forma activa y prevenir situaciones de riesgo o exclusión. Mientras el profesor de educación especial se encuentra fundamentalmente dentro del aula o en espacios de atención individualizada, el educador social se mueve por los márgenes, el pasillo, el recreo, tutorías con las familias, reuniones con servicios sociales.
Está presente donde está el vínculo y donde a menudo nace el conflicto. Trabaja en la prevención del fracaso escolar, identificando las posibles barreras y buscando soluciones. Acompaña a alumnos con dificultades sociales, emocionales y educativas. Fomenta hábitos de estudio saludables, motivación, organización del tiempo y gestión emocional. Apoya a la inclusión educativa. Favorece la participación de los niños, niñas y adolescentes en la dinámica del aula. Colabora con el equipo docente y sus familias, ofreciendo estrategias socioeducativas que complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambos perfiles son esenciales, pero no son lo mismo, y cuando se entienden sus diferencias es mucho más fácil trabajar en red y no en paralelo. La escuela no es una isla. Cada niño o niña entra por la puerta del centro con una mochila llena de historias, de miedos, de dificultades. Y ahí es donde el educador o educador social puede estar. No para solucionarlo todo, sino para acompañar sin juicio, intervenir sin invadir, cuidar sin paternalismo. La participación de educadores dentro de los equipos socioeducativos es clave para garantizar que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades, independientemente de sus dificultades académicas o sociales. Educar es hacer comunidad, y la comunidad se construye desde todos los frentes: el docente, el social, el familiar. Necesitamos escuelas que dialoguen con su entorno, que no den la espalda al barrio, que no cierren los ojos a las situaciones de vulnerabilidad que viven muchos niños y niñas. El educador o educadora social es ese canal de comunicación entre escuela y vida, entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, porque no hay éxito académico posible si hay dificultades en otras áreas de la vida. Y eso no es algo que una persona pueda abordar sola. Por eso hablamos de comunidad educativa, porque necesitamos sumar voluntades, sumar saberes. Los y las docentes son los pilares de la escuela, pero incluso los pilares necesitan apuntalamiento cuando la estructura social se resquebraja. Y el educador social puede ser ese refuerzo, ese puente, ese mediador entre lo académico y lo emocional, entre el aula y la calle. No somos competencia, somos complicidad. No venimos a decir cómo hay que enseñar, venimos a escuchar, a estar atentos a las señales que muchas veces se pierden entre los deberes y los exámenes. Venimos a tender una mano allí donde el profesorado simplemente no puede llegar por falta de tiempo, por saturación o porque la situación requiere una mirada diferente. Lo ideal sería dejar de hablar de departamentos estancos, de profes por un lado, orientación por otro, educación social por allá. Lo ideal sería crear equipos reales, equipos que compartan espacios, reuniones, información. Equipos que reconozcan como aliados y no como entes separados. Porque cuando educamos juntos, el impacto es mucho mayor, porque cuando remamos en la misma dirección, se nota en el aula, se nota en la convivencia y sobre todo se nota en los niños y niñas que sienten que hay un equipo humano sosteniéndoles. Educar no es solo transmitir conocimientos, es mirar, sostener, abrazar desde lo humano. Y en una sociedad tan compleja, tan diversa y frágil como la actual, no podemos permitirnos educar en sociedad. Necesitamos redes, necesitamos vínculos, necesitamos sumar miradas. Porque juntos, desde la diferencia, construimos comunidad. Porque cuando dejamos de lado el miedo y apostamos por la colaboración, las posibilidades se multiplican. Y porque la verdadera coeducación no compite, coopera. Y eso sí que es educar en mayúsculas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Déjanos en comentarios qué te ha parecido, comparte en redes si te ha gustado y no olvidéis darle like. Os esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto, Edusers.